Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir? Perdón. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Puede tomar su asiento, hermano. Vimos la última ocasión, recuerdan, el Salmo 106, un salmo que lo que hacía era ver cómo el pueblo de Israel pecaba y volvía a caer en los mismos pecados. Pero ciertamente el salmo, ¿recuerdan cómo termina? Del versículo 47 del Salmo 106, sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos de tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén. Aleluya. Y ciertamente vimos esa parte oscura del pueblo de Israel, pero no vimos cómo Dios salva al pueblo, porque el pueblo pide salvación. Y sin lugar a dudas, hermanos, no podemos desconectar estos pasajes con la cruz de Cristo. La cruz, hermanos, era un instrumento utilizado por el gobierno romano para ejecutar a los criminales. La cruz, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era un símbolo de condenación y de vergüenza. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucita de la tumba, Dios la transformó, la cruz, en el símbolo de la esperanza. Por eso decían los reformadores que la cruz es la señal de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, de la revelación de Dios en Jesucristo. Toda la lucha, dicen ellos, de la reforma en la defensa de la sola fe y de la sola gracia fue simplemente la lucha por la correcta interpretación de la cruz. Quien entiende la cruz, quien la entiende acertadamente, declaran los reformadores que entonces entienden la Biblia y entienden a Jesucristo. Una incorrecta interpretación de la cruz, hermanos, nos puede llevar a cometer muchos errores. Hay quienes ven la cruz como algo literal. Creen que por cargar una cruz literal estamos cumpliendo con cargar nuestra cruz. Hay quienes se atreven a tocar la cruz. Si usted va a la iglesia católica romana, encontrará que esa cruz está tallada, incluso hasta desgastada de tanto que le han tocado. Hay quienes se la tatúan, hay quienes incluso
se persignan haciendo el símbolo de la cruz. Hay quienes incluso se encuentran una moneda en el suelo y ponen la cruz. Pero hermanos, entender la cruz o hablar de la cruz de Cristo va mucho más allá que esto. El pasaje que acabamos de leer nos muestra una de las imágenes más reveladoras del Antiguo Testamento, y es que aquí se nos presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de aproximadamente 1400 años de distancia entre el cumplimiento de este símbolo que anticipaba la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. 1400 años, hermanos. En este texto podemos ver cómo la cruz de Cristo estaba siendo revelada. Pero para muchos aún estaba velada. Y no podían entenderla. Pero más adelante vendría a ser la expresión de amor más maravillosa por parte de Dios para sus hijos. Esto, hermanos, con el fin de poder entender el Evangelio de Cristo a través de esta imagen, en el Pentateuco nos presenta que debemos primariamente comprender cuál es nuestra condición. Si no entendemos nuestra condición, no podemos entender y comprender la cruz. No. Recordemos, hermanos, lo que vimos en el Salmo 106, cómo el pueblo había sido liberado de los egipcios, recuerdan, con mano poderosa, y que habían sido alimentados con pan, con agua. Su vestido y su calzado no se les había desgastado y fueron guiados en el desierto a través de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Pero aún con todo esto, el pueblo fue rebelde ante los cuidados de Dios. Y como si esto fuera poco, aquí tenemos una vez más al pueblo quejándose contra Dios y contra Moisés. El Salmo 106, hermanos, nos muestra cómo el pueblo una y otra vez, cayendo en los mismos pecados. Y seguramente podemos llegar a pensar ¿por qué tanta reincidencia en el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué los mismos pecados? ¿Qué acaso no aprendían de todo lo que se les acontecía? Y sin temor, hermanos, a equivocarme, sé que pudiéramos juzgar muy fácilmente a Israel. Podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué tropezabas tan fácilmente con la misma piedra? Hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pregúntese. Estos son nuestros pensamientos cuando leemos estos pasajes. Pero ahora intenta ser objetivo y justo contigo mismo. Y pregúntate, ¿acaso no cometemos los mismos pecados nosotros recurrentes todos los días? Venimos al Señor y le pedimos que nos perdone, pero ahí vamos después otra vez. Reincidimos. Qué fácil es ver a aquel que ha cometido esos mismos pecados y señalarlo. Eso es fácil. Pero cuando se trata de ti y de mí, entonces tendemos a minimizarlos. Pero aquí tenemos esta imagen la cual nos va a recordar la realidad de nuestra naturaleza caída. En otras palabras, hermanos, somos pecadores por naturaleza. Tal como dice el salmista en el Salmo 14, versículos 2 y 3. Jehová, dice, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y ahí te vio a ti y me vio a mí. Todos, dice, se desviaron. Todos se desviaron. Todos. No unos. Todos a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No lo dice el apóstol Pablo. Lo está diciendo el salmista. Muchísimos años antes de que Pablo lo dijera. Y esto, hermanos, no nos excluye a nosotros. Solo nuestro Señor Jesucristo no pertenece a esa universalidad. Él es totalmente apartado de todo mal, de toda inmundicia. Hermanos, Él es de quien el salmista dice en el Salmo 24, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y este pasaje nos muestra cómo este pecado de Israel era reincidente, y así nosotros también pecamos y seguiremos pecando. Y esto, hermanos, puede ser muy, no encuentro la palabra, pero la tomo de otros predicadores, muy chocante para nosotros entenderlo. Pero la realidad es que nacimos en pecado. Nacimos en pecado. Y así como dice Jeremías, en el capítulo 13, dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Qué complejo, ¿verdad? Qué complejo. Por más buenas obras que hagamos, por más que nos esforcemos por ser moralmente buenos, seguiremos siendo pecadores por naturaleza. ¿Sí? Piensa en esto por un momento. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue? ¿Pudiste abstenerte del pecado del domingo a domingo? Bueno, a lo mejor me fui muy lejos. El día de hoy, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué hablaste? ¿Cómo reaccionaste ante cierta situación? ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron tus intenciones? Hermanos, somos pecadores naturalmente hablando. Y así como el pueblo de Israel era rebelde y recaía en los mismos pecados, así también nosotros, hermanos, en muchas ocasiones lo hacemos. Y aun cuando nosotros digamos, o que tú digas que tus pecados no son tan escandalosos como de los otros, déjame decirte que aún así Dios aborrece ese pecado. Por otro lado, hermanos, tenemos esa figura para mostrarnos cuál era la naturaleza pecadora del pueblo de Israel. Un pueblo murmurador contra Dios. Y por otro lado, también el pasaje nos muestra que el pecado tiene consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos, por el desánimo del pueblo y la murmuración, la queja y la rebeldía por parte del pueblo de Israel? El texto nos dice que fue la muerte. Esa muerte llegó a través de esas serpientes ardientes, letales. Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esta es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado siempre va a acarrear juicio por parte de Dios. Juicio.
Aquí vemos las consecuencias a través de las serpientes ardientes. Ese era el medio. Era el medio. Estas solamente, hermanos, representaban el juicio de Dios. Ese Dios mostrado en el Antiguo Testamento es el mismo de hoy. Él no puede pasar por alto el pecado. Las consecuencias vendrán. Y en determinado momento estas pueden llegar a ser muy dolorosas, hermano. Esto es lo que atrae el pecado. Aun cuando muchos hoy en día, hermanos, quieran hacernos creer que Dios es puro amor, y qué bueno por eso, que Dios es puro amor y que tu pecado no será juzgado con tanta severidad como se hizo en el Antiguo Testamento. Y podemos escuchar muchas veces esos textos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, hermanos, ciertamente lo es, pero eso no anula su justicia. Hermanos, Dios hasta el día de hoy juzga el pecado. Las criaturas somos pecadoras por naturaleza. Pero aparte, hermanos, las Escrituras son claras en mostrarnos que hay dos destinos al final de la vida del hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos. Y una de ellas es estar en la presencia de Dios y la otra, hermanos, es el infierno. Hermanos, Dios juzga el pecado. No solo los violadores o los asesinos o los adúlteros serán juzgados, sino también los murmuradores, los rebeldes a su palabra, a los que dudan de su palabra también serán juzgados. Recuerda esto, hermanos, bastó solamente un pecado, un solo pecado, hermanos, llamado desobediencia. No fue un asesinato, no fue una violación, fue un pecado llamado desobediencia para que el hombre fuera desterrado de la misma presencia de Dios. Y hasta el día de hoy, ese solo pecado ha traído consecuencias fatales al hombre. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios juzga el pecado. Y yo sé, hermanos, que hasta ahora lo único que hemos visto es lo horrible del pecado. Y que no hemos podido ver ese glorioso mensaje de la cruz en esto. Y eso es correcto hasta cierto punto. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque es hasta que comprendamos la gravedad del pecado y la afrenta que es para un Dios 3 veces santo, hermanos. Así es, hermanos. Hasta que entendamos eso. Pues dice en 2 de Pedro que si Dios no perdonó, dice Pedro, a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo poniéndolos en cadenas de oscuridad y resbalándolos para el juicio. Tampoco dice que perdonó al mundo antiguo cuando mandó el diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además dice que condenó a Sodoma y a Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Todo esto demuestra, dice Pedro, que a los injustos juzgará a Dios para castigarlos en el día del juicio. Y el versículo 10 nos dice, esto les espera a todos, a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana.
Hermanos, ahí estamos. Hasta que entendamos, hermanos, esto es que podemos comprender las buenas nuevas de salvación. Alguien lo ilustra de la siguiente manera. Dice que solo aquel que tiene una enfermedad terminal, la cual no tiene cura, y un doctor en sus estudios puede lograr encontrar el antídoto para poder sanarlo, hermanos, esa persona tendrá toda su atención. Pero aquel que no lo entiende y no sabe que está enfermo, no le interesa. No le interesa. Hermanos, si no entendemos qué tan espiritualmente enfermos estamos, entonces será imposible que podamos ser impactados por las buenas nuevas de salvación. El cambio que produce el mensaje de la cruz es porque sabemos que nuestra condición pecaminosa ha ofendido a Dios. Esta es la que nos separa de Dios. Y es precisamente el sacrificio en el madero la que nos reconcilió con Dios. Esas son las buenas nuevas. Veamos con atención la hermosa imagen de la cruz en este pasaje. La mortandad estaba haciendo estragos en el pueblo y ellos lo saben. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios está enojado con ellos? Por eso vienen a Moisés y lo reconocen. Ellos saben lo que hicieron. Ellos dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Jehová dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esta hermosa imagen o este tipo estaba proyectando, decíamos al principio, lo que 1400 años más adelante sería lo que transformaría los corazones de piedra en corazones de carne. El cumplimiento de esto lo podemos ver en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Ahí están los 1400 años. Y nuestro Señor Jesucristo cita a esta porción de las Escrituras para que no nos quede ninguna duda que la cruz siempre fue el plan soberano de Dios. La cruz no fue un accidente. Aquí está un maestro de la ley, un intérprete de la ley, y halaga al Señor y le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque haces las señales que otros no pueden hacer si Dios no está con él. Y el Señor le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo? Respondió Jesús y le dice, ciertamente te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Recuerdan esa obra invisible que nosotros no somos capaces de ver? Solamente Dios tiene el poder para transformar los corazones. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo creo la cabeza le iba a reventar, pero era imposible. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Tú lo has enseñado, Nicodemo. Tú conoces las Escrituras. Estamos hablando del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Tú eres maestro e intérprete de la ley. Deberías saber esto. Deberías saber de qué te estoy hablando. Pero me queda claro que debes saber algo más, Nicodemo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le presenta a Nicodemo un anticipo al cumplimiento de la cruz. Está casi palpable para Nicodemo, pero Nicodemo aún no lo puede ver. No lo puede ver, no lo entiende del todo. Lo entendería más adelante. Jesús no le estaba mostrando una salvación de mordeduras de serpientes, sino más bien la salvación del juicio de Dios sobre los pecadores. Para el pueblo de Israel, mirar hacia la serpiente levantada en el desierto representaba el antídoto de ser curado y no morir. Pero para nosotros, mirar a Cristo levantado en esa cruz representa el perdón de nuestros pecados y no morir a causa de ellos. Hermanos, es la cruz de Cristo la única base sobre la cual Dios perdona nuestros pecados. No podemos evadir la cruz. No podemos. Tenemos que ir forzosamente a ella. ¿Recuerdan el progreso del peregrino? Como este hombre va y cargando con ese costal que representaba todos los pecados, esa carga. ¿En qué momento suelta esa carga? ¿Cuando va a cruzar el lindero hacia la eternidad? No, lo hace cuando está al pie de la cruz. Solo en ella, hermanos, pueden ser perdonados nuestros pecados. Ninguna buena obra es suficiente o acepta para limpiarnos y pagar nuestras maldades. La cruz de Cristo no debe ser vista ni entendida como que Jesús murió en ella como un mártir. Oh, no. Eso sería rebajar a nuestro Señor y Salvador. Hay una escena, previa a la crucifixión, donde Él se aparta a solas a orar. ¿Recuerdan en Getsemaní? Él sabe todo lo que vendría en unas horas más adelante. Él sabe que cargaría todo el mal de aquellos por los que Él vino a salvar. Es por eso que en su agónica oración dice al Padre: si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué dice la Escritura? Que se le tuvo que aparecer un ángel para fortalecerlo. Un ángel del cielo le fortalece. Y estando, dice, en agonía, oraba intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no estaba buscando un atajo, no estaba buscando cómo evadir la cruz. No, eso es lo que a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Ciertamente, hermanos, todo el castigo físico era doloroso, como la traición de sus discípulos,
los crueles azotes romanos, los cuales tenían bolas de acero o de hierro en las puntas con unos huesos puntiagudos para traerse la carne una vez que eran lanzados. Él fue burlado, fue escupido, fue clavado por clavos de hasta 18 centímetros de largo en tanto las muñecas como en los pies. Respirar era algo extremadamente doloroso. Alguien lo describió de esta manera científica. A cada respiración Jesús tenía que elevar la espalda en carne viva, arrastrándola en la madera y apoyado todo el peso en los pies que estaban clavados. Dato que aumentaba la pérdida de sangre y causaba un dolor terrible. Hermanos, las causas de la muerte por crucifixión podrían ser varias, pero una de ellas era la asfixia por agotamiento. Vinagre le dieron a tomar, mezclado con mirra, una corona de espina puestas sobre su cabeza y un soldado romano atraviesa su costado. Pero el Salmo 22 nos da un panorama de lo que ya estaba escrito 1000 años antes. El versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca como león rapaz y rugiente. No dejo de pensar, hermano, lo que somos. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado un cuadrilla de malignos, horadando mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y aún, hermanos, cuando todos estos sufrimientos físicos eran terribles y dolorosos, eso no era lo que entristecía el alma de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. No. Beber de la copa de la ira de Dios y el abandono de su Padre era la angustia hasta la muerte de la vida de Jesús. Él sería maldito en esa cruz y cargaría con tus pecados y con los míos, pasados, presentes y futuros. Pero en su condición de hombre, dice en Filipenses que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que Jesús, una vez que se levanta de Getsemaní, aparece con tanta serenidad y tanta confianza. Al pronunciar las siguientes palabras, cuando Pedro desenvainó, ¿recuerdan su espada contra aquel soldado? ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Minutos antes el Señor está pidiendo no beberla, si esa es la voluntad. Pero quería cumplir la voluntad del Padre. Y aquí está diciendo: no, sí es necesario que yo beba esa copa. Por eso le dice: no la he de beber. Obviamente, Dios, el Hijo, estaba cumpliendo la voluntad del Padre.
Él fue obediente hasta la muerte, y dice la Escritura, y muerte de cruz. El Hijo bebería toda la copa de la ira de Dios, porque esa era la voluntad del Padre. Salvar a pecadores para poder salvarnos. El inocente debía morir y su sangre teñir el madero para el perdón de nuestros pecados. Recuerda, hermanos, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. No lo hay. Él tomó nuestro lugar. Lo que tú y yo merecíamos, Él lo recibió. Jesucristo toma forma de hombre para poder llevar la maldición. Cristo llevó nuestra maldición. Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió, es decir, que nos rescató, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si tú no estás en Cristo, estás bajo maldición. Y la única forma de poder ser rescatado de la maldición de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, quien tomó nuestra maldición. No hay otra forma. Jesús, hermanos, no muere en una cruz porque era una moda de aquellos tiempos. ¿Sabes por qué murió en la cruz? Porque estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo dice que Dios el Padre castiga a su Hijo, exhibiéndolo públicamente como propiciación. Esto significa poder aplacar la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, es decir, en su muerte, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. Por medio, dice Pablo, por medio de su sangre, no la tuya, no la mía, sino la de su Hijo, no de ningún mártir. Fue la sangre de Cristo la que satisfizo la ira de Dios. Pero hay un paralelismo, hermanos, entre la salvación del pueblo de Israel, de no morir por las mordiduras de serpientes ardientes, y la salvación a través de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para no morir? Mirar. ¿Mirar qué? Mirar a la maldición, a la serpiente. Esa era su cura. Y cuando decimos mirar, debemos interpretarlo como creer, tener fe. Imagina por un momento a un israelita que era mordido por la serpiente, y al sentir cómo ese ardor traspasaba por todas sus venas, ese ardor quemante, porque eran ardientes, lo primero que hacían no era ir a buscar a alguien para que les diera un antídoto, no, era voltear y mirar a la serpiente levantada. Solo era mirar con fe, creyendo que iban a ser curados y no iban a morir. Es de esa misma manera que debemos ver a Cristo. Debemos verlo con los ojos de la fe, creyendo que Él es nuestro Salvador. El Señor dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que vea a Jesús y crea que Él es el Salvador será salvo.
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero no solo es mirar por mirar. La vista de los hombres puede estar velada a través de ojos incrédulos o ciegos. Tienen ojos y no ven, dice el Señor. Y eso no salva. Eso más bien condena. Recordemos cómo Jesús, estando en la cruz, mucha gente lo vio. Mucha gente lo vio. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Por mirarlo eran salvos? No, lo injuriaban. Lo injuriaban. Mateo 27 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciéndete de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mirar físicamente no salva. Tocar una cruz no salva. Hacer signos de cruz no salva. Mirar con los ojos de la fe es lo que salva. Mirar a Jesús levantado en esa cruz, cargando nuestros pecados, reconociendo que Él tomó nuestro lugar. Mirarlo, hermanos, como mirarlo a Él, es como aquel publicano que reconocía cuán pecador era. Y lo único que salía de su corazón era, Dios, sé propicio a mi pecador. Sí, hermanos, mirar a Jesús es como aquel malhechor que estaba a su lado diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mirar a Jesús es aquel hombre o mujer que ve de la misma manera que lo hizo Zaqueo. Tanto, dice la Escritura, fue su gozo que regresó lo que había robado y lo cuadruplicó. Y esa promesa de ver a Jesús con los ojos de la fe, dice que Zaqueo estaba lleno de gozo. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mirar a Jesús es como aquel centurión que estaba al pie de la cruz y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Mirar a Jesús, hermanos, es reconocer que somos pecadores, merecedores del juicio de Dios y que su ira está sobre nosotros. Y decirle, perdón, Señor, porque reconozco que soy pecador y que tu Hijo Jesucristo murió por mí. Eso es mirar a Jesús con los ojos de la fe. Es por eso que para todo creyente la cruz de Cristo es poder de Dios. No así para el mundo. Ellos no lo entienden. En ese sentido es que Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No la entienden, no la comprenden. Pero a los que le salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es por eso que el estar en esa cruz por alrededor de 6 horas, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, siendo la hora 9, es decir, las 3 de la tarde, pronunció a gran voz las siguientes palabras de victoria: consumado es, hecho está. Y habiendo inclinado su cabeza, dice que entregó el Espíritu. Ya todo se había cumplido, ya todo estaba hecho conforme al plan soberano de Dios. Las Escrituras dicen que el velo del templo se rasgó en 2
De arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y ese centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y como bien dijo alguien, el sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios, la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. Dice, en el Calvario se le permitió a la humanidad hacer lo peor al Hijo del Hombre cuando se convirtió en el Redentor de la humanidad. Satanás pudo haber pensado que había ganado una gran victoria, pero fue a través de la cruz que el Hijo de Dios triunfó sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Cómo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermanos, lo que pasó en esa cruz debe ser un recordatorio para nosotros todos los días. Esto debe causarnos asombro al saber que eran nuestras almas las que fueron rescatadas de la perdición eterna. Y si tú y yo no conocemos el verdadero significado de lo que aconteció en esa cruz, te invito a que lo hagas. Es tu alma la que está en juego. Es la eternidad de tu alma. Si tú no lo sabes, lo único que tienes que hacer es mirar con fe a Cristo levantado en esa cruz. Reconoce cuán pecador eres y Él te perdonará de todos tus pecados y te dará vida nueva en Cristo Jesús. Míralo a Él y serás salvo. Pero si eres un creyente que has dejado de admirar y contemplar esta maravillosa obra que el Señor hizo en la cruz, recuerda que ni los amaneceres más hermosos de las auroras boreales pueden compararse con el glorioso amanecer cuando nuestro Señor Jesucristo iba rumbo al Gólgota. Cargando en esa cruz tus pecados y los míos, y que posteriormente fueron clavados. Que las palabras del apóstol Pablo, hermanos, resuenen todos los días y en cada momento. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz. De nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay un hermoso himno y con esto quiero concluir. Que deberíamos cantarlo, hermanos. Si no literalmente, sí lo que dice aquí. Cantamos alabanzas a aquel que murió sobre la cruz. Aunque la humanidad pone en ridículo la esperanza del pecador, nosotros por ella damos la espalda al mundo. Cuando contemplo la maravillosa cruz sobre la cual murió el príncipe de gloria, todo lo que tengo me parece nada y aparto con desprecio toda mi soberbia. No permitas, Señor, no permitas que llegue a gloriarme sino en la cruz de Cristo. Mi Dios
todas las vanidades que más me suceden, las sacrificó en la sangre. Hermanos, esto es lo que hacemos todos los domingos. No venimos a tener un buen tiempo y saludarnos. Eso es bueno. Pero no venimos, hermanos, cada domingo del día del Señor a hacer eso. Venimos a celebrar que la tumba está vacía y que Él resucitó y que su muerte en la cruz fue para salvar a los que de antemano Él predestinó. Esta es la maravillosa obra de Dios. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Permite que el mensaje de la cruz redarguya nuestros corazones al ver, Señor, cómo éramos nosotros los que debimos haber estado ahí. Pero grande es tu amor, Señor, que a ti el Padre te plació, Señor, salvarnos por medio de tu Hijo amado Jesucristo, el inocente de Dios. Deberíamos, Señor, nosotros en cada momento, Señor, recordar esto. Y al momento que la tentación viene, recordar, Señor, lo que hiciste en esa cruz. Oh Señor, por favor, danos ese sentir. No permitas que nos volvamos unos religiosos. No permitas que cantemos, Señor, solamente por cantar la cruz. Permítanos, Señor, vivir al pie de ella todos los días, viendo, Señor, cómo tuviste que tomar todos nuestros pecados y hacerte maldito, Señor, para salvarnos. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.